Combinación con líneas B y C. Y arrancamos. Bueno, hola a todos. Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de su podcast favorito, Subte F. Les saluda por acá Carlos Venegas, Alexia Ortegano y Patricio Reynoso. Y bueno, la idea es que pasen este rato agradable con nosotros. Y bueno, hablando de todo un poco, y hoy nos arrancamos a hablar de un tema bien particular, aprovechando esta onda multicultural en la que nos rodeamos, que son las jergas o los lunfardos, Patricio. Las vainas. Las vainas del coso. ¿Qué es la vaina? ¿Qué es la vaina? Te estás metiendo en aguas muy profundas, Sí, empezando. O sea, empezando ya te estás todas. metiendo en aguas muy profundas. A Bájale con dos. todas. Necesito saber lo que es esa vaina, por ejemplo. Bájale dos. Yo necesito saber, porque esa palabra te confieso que no la había escuchado hasta que llegué acá, el término lunfardo. Lunfardo. Lunfardo, yo creo, ignorantemente, el que sepa una descripción un poquito más jugosa, me va a querer buscar. Pero el lunfardo yo creo que viene un poquito de... Viste que hoy en día hay lenguajes que van con generaciones, que van con edades, ¿no? Hoy en día capaz que se dice piba, o lo que sea. Antes no se decía piba, se decía mina. Entonces, hace varios años, capaz mis abuelos, que hoy en día están muertos, así que si los querés conocer y preguntarle lo que es el lunfardo, no vas a poder. Pero tenemos a nuestro amigo San Google, lo googleamos, a ver. ¿Sabes lo que es el lunfardo? No. Vos no decís voy a trabajar, vos decís voy a laburar. Ah, pero eso tiene un porqué. Eso es lunfardo. Ese sí te la tengo. A ver, Ah, eso es un lunfardo, voy a Eso laburar. es un Porque lunfardo. laburo es del italiano, es laburo. bueno, acá que fue lo que pasó, que vinieron de todos lados, entonces Ah, es un bien. quilombo. Sí, es una mezcla. Entiendo Yo la creo idea. que influye mucho en todo Claro. el país. Entonces sí, también. tenemos muchos lunfardos nosotros también, que no vienen muy del italiano. En el caso de Venezuela, la mayoría viene de Y del inglés del también. inglés y de la deformación que le dimos a las palabras en inglés. Totalmente. Una que me acuerdo mucho es de los macundales. Oye, Que usamos los macundales, sería como que las cosas que tú tienes. Me voy a llevar mis cosas o mi bolso, Ok. mi morral, mi mochila, para decirle, le decimos macundales. O Y sea- viene de una marca de Estados Unidos que es Macandale. Macandale. algo Mac así, ¿no? and Dale se llama Macandale. Mac and Dale, una marca de herramientas. De herramientas. Macundal Entonces, es igual a cosas. a cosas o a un bolso de cosas, por decirte así, porque viste que cuando cargas las herramientas, ok. cargas es el bolsito de las herramientas, Claro. y la marca era Macandale. Mm. Entonces, como que de arrastrarlo, luego uno terminó diciendo los macundales. ¡Agarra tus macundales! Eso viene de la época en que se empezó este tema del petróleo en Venezuela, que al principio había pues mucha mano de obra, o lo manejaban los gringos literalmente, y efectivamente pues las herramientas que ellos utilizaban de esa marca, cuando se retiraban del sitio, los venezolanos que trabajaban allí para venezolanizar la palabra, en vez de decir recojan las herramientas Mac and Dale, empezaron a transformar eso en macundales. Y ya pues se expandió por toda Venezuela y ahora es macundales, se refiere a cualquier Yo artefacto tengo que tú una tengas. parecida con recepcionar cosas o tener cosas adentro y que también como que se apropia. ¿Por qué pasa eso? Que la marca pasa a ser la propia denominación de la vaina, ¿no? Por ejemplo, acá, me van a corregir en mi pastillita de inglés, pero agarra un tupper. No, hermano, no es tupper, es tupper. Y no creo que en tu casa tengas tupper. Seguramente tenés un cosito que tiene Tupperware. tapa. No creo que tengas el tupper porque es carísimo. Nadie tiene tupper Sí, en es la la casa. marca, Sí, correctamente. un envase, pues. Pasa eso, viste, que como que macundales. Pero es muy de acá esto del Tupperware, Tupper, porque sí. allá uno dice pote o... El envase, El no se envase. pásame el envase, pero el topper no lo decimos. ¿No? No. O sea, no. O
O sea, existe la marca, pero acá me pasaba mucho que la gente le decía topper y yo... No, ni siquiera topper, tupper. Tupper. El tupper. Exactamente. El tupper. Y Exactamente. luego entendí que era por el tupper. Exactamente. ¿Cuál es la expresión que tú crees, Patricio, que es más acá sí de Argentina? Que tú dices, esto sí es argentino, este lunfardo sí es de acá. Quilombo. Quilombo. Muy presente quilombo. Y sabes que, justamente hablando de quilombo, hoy en día vos asociás quilombo con, che, esto es un quilombo. ¿Por qué? Porque estamos todos haciendo cualquier cosa, ¿viste? Está todo dado vuelta. O sea, lo asociás con desorden, desorganización. Sí, es que sí. Antes quilombo, o sea, eso viene del Virreinato del Río de la Plata, y que no sé qué, y que no sé cuánto, lo leí muy por arriba porque me quise hacer el intelectual. Yo me llevé literatura todos los años de mi carrera, pero hoy estudié un poquito así, chiquito. Resulta que quilombo eran los prostíbulos. O sea, y fíjate cómo esa deformación de esa palabra dentro de una misma región en un corto periodo, porque tampoco fue que pasaron 500 años ni 300 civilizaciones. Pasó de ser prostíbulo a que está todo desordenado. No sé, me pareció medio... Wow, ¿qué pasó acá? ¿En qué momento? ¿Qué quilombo los prostíbulos? No estudié tanto. O sea, fue hasta ahí, dije, me quedé con ese dato y dije, wow, esto es interesante para hablarlo. Tiene pero no llegué más. sentido porque quilombo viene de los africanos. De hecho, los quilombos eran, en la época de la esclavitud, obviamente, Sí. asentamientos de africanos, de negros esclavos, o que se escapaban o que se escondían, y ellos armaban como una especie de sociedad, donde ellos vivían allí, tenían su propio... ¿Su quilombo? Tenían su propio... Y ese espacio donde ellos vivían se llamaba quilombo. Claro, ya no sé si esta tribu... La palabra viene Qué de allá, interesante. de África. Tiene un sonido. Sí, y así, claro, como eran negros y obviamente Claro. dentro de ese espacio donde vivían esos esclavos, predominaban obviamente sus tradiciones, sus bailes. Me imagino que para la gente blanca de esa época, al ver ese desorden, lo asociaron quilombo con todo esto que tú estás contando. Claro. Ya no sé si quilombo es por desorden o por prostíbulo. O sea, las tribus que vivían en un desorden o en un Bueno, que me prostíbulo. imagino, no, en un desorden, pero es que en un no creo prostíbulo que- en esa época debe haber sido un desorden. Y no creo que ni siquiera desorden decir como lo que uno entiende por desorden ahora, sino por lo que tú dices de que son culturas que se expresan mucho por el baile, por hablar fuerte, Sí, claro. mucho ruido, lo que dirías que es ruido en comparación a otras culturas más europeas. Claro. Y por allí se entendía como que esta gente que están en su quilombo por el original, lo veían como desordenado y de ahí se Claro, viene... que había una trayendo falta de orden. Totalmente, de orden en el sentido de Sí, de digamos, de los más estructuración, europeos. capaz que de esas costumbres que ellos De la tenían. cultura, exacto. Y luego asumo yo, ¿no? Estoy como que hablando un poquito por entender cómo sería de que pasa a ser prostíbulo, porque también entendemos que en esa época la mayoría de personas de color o africanos eran esclavos y las mujeres esclavas las colocaban como prostitutas. Si nos escucha mi profesora de lengua va a estar muy contenta. Va a estar muy contenta. Tomá análisis sintáctico. Tomá. De expresiones, pero sí, esa expresión es muy de acá. Totalmente. Sí, hay una, digamos que la que en Latinoamérica identifica mucho a Argentina es el che, y de esa sí El te hice che. la tarea, A ver. porque viste que la otra vez estábamos conversando y de dónde viene. Pero es tan compleja y tan antigua la palabra de que no hay una teoría exacta que defina de dónde viene che. Ok. Te voy a corregir. Ajá. Si fuera exacta no sería teoría. Porque estaría Es que comprobado. hay tres teorías, no necesariamente. Las teorías no necesariamente pueden estar comprobadas. Ah, ¿no? No, No. por eso que son teorías. También me tendría que haber llevado otra materia. Puede ser. Pero hay tres teorías que tienen que ver, o sea, son tres cosas completamente distintas de dónde viene cada una, ¿no? La que más se acepta o la que más dicen la gente que puede acercarse es que viene del guaraní. Ok. Que en guaraní che es como mi. Y que en las épocas de guerra, obviamente, que los soldados llamaban mi comandante, mi general, mi el otro, muy probablemente
Los guaraní decían che comandante, che general, y de ahí se quedó como instaurado el che. Ok. Qué interesante Es que, interesante. aunque sea teoría, hace sentido. Hace Sí, mucho sentido. totalmente. Hace mucho sentido. Sí, sí, sí. Porque las otras tienen como una deformación, incluso hay una que tiene hasta como una deformación de una palabra ay, este dialecto español, no recuerdo, un dialecto en genovés, creo que es la cosa. Que viene, viste que en España hay también muchos dialectos, entonces ahí hay una que viene como una deformación de ahí, pero no hace sentido tampoco, porque no, como que no encaja en lo que se usa hoy en día. Y hay otra teoría que dice que viene también de estos indígenas que compartían, ¿cómo se llamaban? Los mapuche, Ok. que compartían Argentina y lo que es Chile. Pero no está como que muy aceptada porque si fuese así, de que el che viene de allí, porque en Porque Chile en no Chile se no se dice. usa. Aquí sí. Hace más sentido el guaraní porque Hace también más tipo sentido. donde Claro. todas estas regiones que está más predominante el guaraní como Paraguay, por ahí un poquito de Brasil y acá y Uruguay se usa el che. El che. Me gusta la primera, me gusta la primera. Sí. Es La, interesante. la del guaraní. Sí, Totalmente. sí, sí. A mí esa es la que más me convence. A mí también. No digo Y que está hace para una sentido. película, pero está lindo. Sí, eso se lo dejamos a los lingüistas Claro. que averigüen eso, pero por lo menos esa me hace mucho más sentido. Y que se adaptó a la lengua rioplatense. Claro, total. Uf, eso, bueno, dato Dato es, cool. es muy O sea, cierto. porque como el sonido es con ch y luego el ch, entonces por allí como que cuadro. Creo que si hubiese sido por ahí en Chile, que no se habla tanto con el ch, Claro. no cuadra. Decir No. che, Claro. no da, no se siente natural. Sí, no, como que no. No se siente natural. Ustedes no dicen jerga, o sea, perdona, jerga, pero no dicen lunfardo, ¿no? No. Pero, ¿y cómo dicen esas palabras que capaz que usaban los abuelos, pero que se dejaron de usar? Pero que capaz que estamos en una reunión, ¿viste? Y el abuelo dice, llegué de laburar, ¿viste? O algo así. No creo que ustedes digan, no dicen laburar. No. Pero, ¿qué tipo de palabras así tienen que se les ocurra? Por Yo creo que una de las más características nuestras es chamo. Está muy Chamo. chévere. Ajá, chamo y chévere, chamo. El chamo también proviene del inglés, del chum, que viene siendo como amigo, también se puede Ujú. traducir como Claro. amigo. Y obviamente, es que en muchos de los modismos nuestros se quedaron de la época en que empezó la explotación petrolera de Ujú. parte de los norteamericanos. Claro. Entonces había todo este intercambio cultural y nosotros venezolanizando las palabras transformamos muchísimas y entre esos está esa, el cham, y se quedó como chamo. Entonces ahí nos referimos al chamo a cualquier gente joven Mierda, en Totalmente. particular. les encanta hacer mierda las palabras, boludo. Pero es que la A todo, destrozamos. porque- Sí, igual a todo, ¿no? O sea, por ahí porque Venezuela y toda esta región más hacia el norte, por arriba, vemos que estamos más inclinados a hablar como segunda lengua el inglés, Ok. porque tenemos más cerca países que hablan inglés. Claro. Y bueno, cerca, digamos, en de que convivimos más. Ujú. Y por acá tú puedes ver que también se adaptaron muchas palabras, como en el lunfardo, del italiano o del portugués. Es verdad. Y tú ves que hay como que una predominancia de que naturalmente la gente hable o italiano como segunda lengua o portugués. Y sí. Y en algún momento yo creo que también va a pasar que nosotros vamos a adaptar palabras de ustedes y va a ser tipo así común. Y capaz que nosotros no, pero nuestros hijos en algún momento van a tener hijos y van a estar haciendo algo parecido porque el abuelo lo hacía y le fue bien. Y van a decir, che, ¿dónde salió chamo? ¿Por qué todos decimos chamo? Ah, no, porque en un momento cuando pum. Y así suceden las cosas, sucesivamente, ¿viste? Totalmente. Qué loco. Y capaz no se mezcla tanto el acento, por así decirlo, pero las palabras sí. Las palabras. Por sí. ejemplo, en mi día a día ahora utilizo mucho el y sí, Y que es sí. muy acá. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. Culpable, también lo uso. Y de forma de expresión también, expresiones corporales, que por ahí vienen del italiano también, el montoncito. Ahora siento que no puedo hablar sin el montoncito. O sea, esto expresa muchas cosas. Y hablando de No expresiones sé cómo me corporales, expresaba yo antes sin esto. como el montoncito acá, nosotros para decir dónde está algo sin palabras. Ah, Allá. Pásame aquello, pásame aquello, la vaina que está allá. Yo no me había dado cuenta hasta que llegué acá. Hasta que te lo dicen. Hasta que me lo dicen que Claro. hacíamos eso.
Porque para mí como que era tan natural y para todos es tan natural Es verdad. que ya entendemos. Y luego uno lo hace acá y no te entiende. Claro. Como Uno- que, ¿qué está haciendo? Ah, yo creo que se entiende, pero te quedas mirando, ¿qué le pasa? Tiene un tic. Mierda. Yo el primer amigo o el primer el encontronazo cercano que tuve con una persona venezolana y trabajaba con él y me hacía... Y yo me quedaba... ¿Qué? Estaba dando un beso. Claro. ¿Qué onda? ¿Le gustó? Tan lindo vine hoy a la oficina. Era loco, ¿viste? Y nada, después lo vas entendiendo. Pero es muy raro cuando vos recepcionás del otro lado, cuando te hacen notar esas cosas que tenés tan inculcadas, ¿no? De capaz que sos chiquito y lenguaje corporal, todo eso, no te das cuenta. No sé, si ustedes no me decían, y sí es una palabra re común y lo usás todo el tiempo, yo, ¿qué? O, no sé, yo en un momento de mi corta vida llegué a pensar que los argentinos no teníamos acento. ¿Cómo vamos a tener acento si hablamos todos igual acá? O sea, es muy loco, hasta que no te empezás a cruzar con otras culturas, con otras culturas, tampoco están tan lejos. Ahí decís, no, yo pensé que era especial. Y todos los Muy cordobeses loco. escuchando, Claro, literal. Los cordobeses son los únicos que hablan medio copado, ¿viste? Todo el mundo quiere a los cordobeses porque hablan distinto. Dale. Ese intercambio cultural es muy interesante, sobre todo cuando uno empieza a hacer esos intercambios de modismos, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos cuando te van a llevar de un lado para otro, que aquí dicen, te alcanzo a tal sitio. Claro. Para nosotros es te doy la cola. Y entonces aquí no te voy a dar la cola. Y la primera vez que dije, no, me dieron la cola, te ven así como que, No. ¿qué? Te regalás. Sí. regalaste. No. Sí, aquí me ha costado no decirlo. Porque Dios, ¿cómo es que se dice aquí? Y me ha costado no decirlo. Pero eso viene también de las guerras independentistas en Venezuela, el darme la cola. Eso viene de ¿viste? Las largas caminatas que se daban en esas guerras independentistas. Los soldados rasos, por lo general, eran los que iban caminando. Claro. Generalmente ellos tenían o algún soldado de rango superior o algún oficial de rango superior que iba a caballo. Y si eran conocidos o de confianza como para descansar un poco de esa caminata, le pedían pues la ayuda de voy en la cola del caballo, dame la cola, voy en la parte de atrás del caballo. Y de ahí es donde se quedó el dame la cola, que es que te alcanzo de un sitio a otro. qué loco que uno utilice en el día de esas palabras y te hace así como que, wow, era así, Era por así. esto era. Literal. Qué loco. Y mira lo viejo de las guerras independentistas, o sea. Lejísimos. Y hoy en día se sigue diciendo ya, dame la cola, es que te alcanzo de un sitio para otro. Igual que en Venezuela, echarse palos quiere decir beber, tomar. Y eso viene de la época en la que se abolió la esclavitud. Muchos hacendados, o la mayoría de los hacendados, no querían darle monedas de plata a los esclavos para pagarles y que ya eran libres. Pues. En vez de darle las monedas de plata, se inventaron unas tablitas con un sello de la hacienda a la cual ellos trabajaron. Regaladísimo. Esas tablitas ellos las podían intercambiar, pues era como canje para víveres. Claro. Muchos obviamente en vez de cambiar víveres lo hacían por licor y entonces decían dame un palo de tal ron, dame un palo del otro ron. Cuando se gastaban todas las tablitas, me eché los palos. Claro. Y ahí se quedó instaurado en Venezuela que cuando vas vamos a echarnos los palos. Qué interesante. Qué loco, ¿no? Cómo viene todo. Wow. Qué zarpado. Sí, como parte de toda esa historia Es una locura, pero... ha hecho que se desarrolle parte de nuestro lenguaje día a día, es increíble. Y un poco más de lo de día a día, y que no sé de dónde viene, pero creo que no es que haya como una historia, una historia así como tan profunda, es la diferencia como usamos las palabras como el ahora o el ahorita. También, esa está buena. Ahorita. O sea, yo no entendía que nuestra percepción del tiempo era tan diferente que todo el mundo. Porque para nosotros ahora es en algún tiempo largo más tarde. Claro. O más atrás. O antes o después de algún tiempo indeterminado. Es un rango muy rango. Exacto. Exacto. Y para otras personas el ahora es en este momento. Ahora. Y en este momento, para nosotros, que también puede entenderse como que
en un tiempo más corto, pero no definido, el ahorita. Ahorita. Ahorita voy. ¿Cuándo es ahorita? No sabes si es en este momento o capaz más adelante. Es súper raro, no porque se sabe. el ahora, entiendo que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española significa en este momento, pero Ya. para nosotros Ya no. mismo. Para nosotros es Para en algún nosotros momento no es así. después o antes. Ahora, Si es ahora no sé, puede ser en 1 hora, en 2 horas, ahora puede ser a la noche. Ahorita es un poco más corto, pero tampoco es en este momento. Cuando pinte. y lo peor es que creo que no tenemos una expresión para decir como que ahorita. Porque es lo Cierto, mismo. no la Es tenemos. ahorita puede ser en este momento o puede ser en un momento a corto plazo Claro. que no está determinado a qué No la hora tenemos. es. Y yo creo que parte de ese uso del lenguaje determina también nuestra relación con el tiempo, porque no podemos desestimar de que somos impuntuales como nadie. ¿Te pasó, Porque- ¿Te pasó algún show aquí con el ahora y el ahorita cuando llegaste? Claro, sí, siempre ahorita voy. No entiendo el ahorita, o el ahora, sí, ahora. Y así como que esperando, ok, ahora, y para mí la hora era más tarde, ahora voy. Re tarde. Pero sí, increíble. Eso está así, porque aquí lo usan como debe ser en teoría, ¿no? Me- Ujú. me parece a mí que aquí lo usan de manera adecuada, porque la hora es ahora, ya en este momento. Bueno, está el ahora. Tipo, viene tu vieja, ¿no? Andá a sacar la basura. Ahora voy. No, ahora. Sí, ahora voy. Ahora es ahora. Claro, ahora ya sé que ahora es ahora, pero ahora voy. O sea, también está eso de ahora ahorita. También está el ahora después. Ahora o después. Ahora después, está acá. Ese no lo he escuchado. Ahora o después. No, te parió. O sea, y si no vas a pedir la hora, yo la dejé de pedir así cuando me di cuenta que era como sobre hablar. ¿Qué hora es ahora? Y bueno, si querés te la digo en un rato. O sea, es como, no es muy usado, pero hay gente que la usa. O sea, ¿Qué hora Y está buena esa. ¿qué hora es ahora? Pero me gustó ese ahora, ¿cómo es? Ahora después. Ahora Ahora después. después. Ese me gustó. ese Ahora me o gustó. después. No sé. No sé. Ahorita. Es como el ahorita en un rato. Ahorita. Nosotros también Qué tenemos una risa. palabra rarísima que yo creo que no existe en ningún lado, que también es para referirse a cualquier objeto que tú puedas tener, que es corotos. Los Croto. corotos. ¡Coroto! Ah, ¡Coroto! Agárrame los corotos, lava los Los corotos, corotos. saca los corotos que están guardados, mete los corotos que están afuera. perdón, ¿estamos hablando de un grano? ¿Coroto? No, Ese es el grano es poroto. coroto. Ok, Esto Para es nosotros coroto con C. ok. Y literalmente significa objetos varios, inclusive hasta puede referirse a los trastes sucios, a los platos sucios. Y usualmente lo usamos para la cocina más que nada, ¿no? Creo que ahorita se usa más para la cocina, si me voy a lavar Ok. los corotos. En vez de voy a Pues, lavar los platos. los voy a lavar platos. los platos. Sí, corotos. pero eso también es una deformación de un apellido francés. Oh. Nosotros deformamos. Nosotros todo. formamos Toda todo. Nosotros teníamos un expresidente que era Antonio Guzmán Blanco. Claro. Él tenía una colección de cuadros de un artista francés que es Jean-Baptiste Corot. Cada vez que Antonio Guzmán Blanco tenía que cambiarse de residencia, Ya me le los decía a los sirvientes, cuidado con los corots. Obviamente los sirvientes se les quedó el corot, le pusieron una vara a los corotos y ahora se usa para cualquier Los corotos. El pobre artista revolcándose El en la pobre tumba. artista venezolano. ¿Dónde fue a tener mi apellido? Concha de Dora. Boludo, ¿sabes qué? Ahora que vos me decís, uno de los choques, hablando lingüísticamente, de vuelta yo me llevé literatura todos los años, fue el tema de decir, los argentinos hablan todo re mal. Pero no mal de que nos comemos las heces, de mal de esto, el otro, groseros, ¿no? Que hablamos mal, que decimos malas palabras. Y para mí era muy contradictorio en el sentido de escuchar a un venezolano decirme que yo hablo mal, o que hablo fuerte, o que no sé qué. Porque yo, loco, están todo el día diciendo verga. Están todo el día. Mírame esa verga. Verga y marico, verga, Marico, marico. Verga, sos marico. Mamá huevo, eres tú. ¡Para nada! ¿Eso no es grosero? O Sí, sea, grosero. Muy grosero. Re o grosero. sea, Pero es que Dale. hasta las groserías las deformamos. corazón me para.
Porque llega un momento que comienzan siendo parte como de la grosería o el hablar fuerte más juvenil, puede ser, que hablan como de groserías y de ofender, Sí, total. a de que se normaliza, se vuelve tan común que es parte del día a día, como decir che, que para nosotros como decir marico, che. Claro. Que no, o sea, que comienza como algo que no está tan lindo su significado y luego se naturaliza y se convierte en parte del lenguaje, ¿no? Súper interesante. O sea, pero sí, luego, si no estás acostumbrado a cómo se habla, se puede malinterpretar a que te Sí. están ofendiendo. Completamente. Lo que pasa es que también depende mucho del contexto. Y tono. Y tono. Pero por lo generalmente, como dice Ale, esa misma naturalización de la palabra hace que hoy en día, por lo menos el marico, se usa en un contexto bastante relajado. Yo te voy a poner una situación perversa que me estoy imaginando. Alguien que no tenga contacto, perdón, no son alienígenas, ¿no? Pero alguien que no tenga contacto con venezolanos, me imagino esta situación. Dame esa verga. ¡Pará! ¡Ew! ¡Ew! ¡Pará! ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? O sea, es muy loco. No, hay que tener cuidado. Y ahora imagínate. ¡Qué marico, dame esa verga ahí! Dame esa verga, weón. Tranquilo, son las 9 de la mañana. Entonces, imagínate, ¿no? Todos los pensamientos o todas las cosas que uno se puede imaginar y nosotros, en teoría, hablamos el mismo idioma. Imagínate otros idiomas, ¿no? Si nosotros Totalmente. entendiéramos otros idiomas, qué loco. Te deja pensando tanto, ¿no? Lo importante de la comunicación. Total, y a veces hasta con países que están muy cercanos. O sea, una palabra puede significar una cosa aquí y otra cosa en otra. Incluso hasta dentro de la misma región. Dentro de un mismo país hay palabras que en un lado significan una cosa y en otro lado... Por lo menos en Venezuela pasa que en Maracaibo, Sí, nosotros a las ojotas le decimos chola en todo el país, la cholita. menos en Maracaibo. Porque en Maracaibo chola se refiere al escroto. No son re agresivos, boludo. ustedes. Ponete las cholas. Exacto. ¡Au! Ese, las cholas y las chanclas. ¿Nunca les hicieron eso de que, yo porque soy medio maldito, pero yo tengo una compañera, laburo con ella venezolana, y otro compañero es boliviano, es de Cochabamba, y a veces salta una palabra, ¿viste? ¿Qué es eso? Nos hacemos los tontos, ¿viste? Porque ya sabemos. Y el otro día dijo cojín, ¿viste? Nada, pues almohadón, le entendimos. Nos hicimos los boludos. No, ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué cojín? No, ¡Pobre! no te podemos decir lo que significa, que no sé qué. Y vino otro compañero después. Che, ¿qué es cojín? No, ¿cómo vas a decir eso? ¿Nunca les comieron una palabra así y los hicieron quedar mal, viste? Decir, ¿qué dije? ¿Qué habré dicho? ¿No? No, aquí no me pasó. No Más me bien, pasó. aquí lo que me pasa es que se ríen o empiezan Claro. a bromear cuando digo una palabra que aquí puede ser de doble sentido. Totalmente. Hay alguna. Concuerdo. Sí. Por ejemplo, para nosotros ponerla. No, ponme eso ahí, entonces ¿dónde te la pongo? Al principio no entendí el chiste, yo no lo entendía. Claro. Me cogió, ¿qué dije? No Bueno, entendí. ese está suave, pero haceme la cola es como... Dame Dame la la cola, cola. no es hacerme la cola, es dame la cola. O sea, Perdón, pero es más o menos lo es mismo. como que llegué y Patricio me dio la cola hasta acá. El otro día vi con los hisopados, ¿viste? Eso que tenía 6 cuadras de cola, que en el noticiero decían, te hacen la cola por 200 pesos. Dale, no te das cuenta el título que le estás poniendo al noticiero. Es muy así, pero bueno. qué Nosotros loco. tenemos también otra, que esa creo que ya casi no se usa, Bueno, que es echarle pichón. Charlie Pichón. Esa creo que ahorita le dicen más échale bola. Sí, Échale echarle bola. Sí. Pero Antes era echarle pichón. Como Y echarle esa pichón. hace referencia a en los pueblos más grandes donde había estos estanques de agua que eran públicos, que para sacarlo necesitabas darle una manilla y la manilla decía puchón. No. Entonces, de puchón a pichón, échale pichón, dale No, puchón, no. dale puchón, echa Todo el inglés. y como eso requería un esfuerzo, entonces
se adoptó esa frase de echarle pichón a alguien que le hace mucho esfuerzo a hacer algo. Le pone empeño para hacer Empeño, algo. exacto. Por ahí escuché también hablando de la deformación del inglés, no me acuerdo dónde lo escuché la verdad, pero creo que viene más de los mexicanos que están más cerca de Estados Unidos, de dónde viene el gringo. Gringo. Que es porque estaban los gringos en frontera con los mexicanos y estaban creo que en la época de guerra donde Texas todavía era parte de México y estaban en esa pelea por el territorio. Entonces los militares estadounidenses tenían como que una lista de las personas que podían pasar de un lado al otro, por lo que entendí, pero es como que por allí la onda. Y decían como que green, que cuando uno dice green, que es verde, es como que vayas, entonces decía green go. Entonces los mexicanos no sabían exactamente lo que estaban diciendo, pero sabían que podían ir y que los estadounidenses decían esa palabra como que para que cuando podían pasar, entonces terminaron siendo ellos gringos. Gringo. ¿Qué tal? Yo había escuchado otra teoría, pero esta también como que me suena más. Porque tenía que ver igual con el hecho de Green Go, pero decían que era que en esa época de guerra el ejército americano tenía uniforme que era verde. Y entonces los mexicanos, como para hacerle referencia a que se fueran, le decían a ellos, para que ellos entendieran Green Go, o sea, que los de verde se fueran. Pero nunca he visto un ejército, por lo menos ni en foto, ni en película, ni en nada, un ejército gringo que tuviera el uniforme verde. No. Así que me suena más esto. Sí. Palabra favorita de Argentina. Me gusta mucho quilombo, Ok, me gusta mucho y la uso. Se me pegó. se te pegó. Sí. Palabra no favorita, que no te gusta, que si no la uso. No me gusta. Oye, no sé. Me parece ofensivo. Es que no, porque por lo menos las ofensivas de Es aquí tanta risa. no me parecen ofensas. Por ejemplo, como dice nuestro amigo Patricio, la concha de la lora. Me encanta. La digo y para mí no se siente como grosería, no sé si Lo cabe siento. como grosería o mitad grosería. Aquí como no le dice vamos a poner el miércoles. pi, porque no sé. Culturalmente No. para mí eso no es grosería. No, es que suena divertido, o sea, Suena verdad, sí. yo me imagino literal una lora con una concha, pero a ver, una No de mar. concha de mar, exacto. ¿Con esa? Sí. Dale. Literal, con una así, con una aquí. Da, Así me dale, la imagino, una dale, lorita Alexa, con una dale. conchita de mar. Cuando digo la concha de la lora me imagino eso en mi cerebro. Sí, me imagino. No, yo me imagino, no sé. Para mí concha es cáscara. Cáscara, sí. Literal. O Entonces, la de mar también. Por eso que me parece súper divertido cuando dicen eso acá. Y si vos decís la concha de tu hermana, ¿qué te imaginas? Que tu hermana se saca un pedazo, ¿viste? Tomá, acá está la concha de tu hermana. Literal me la imagino con una concha de mar. Obviamente en el contexto uno entiende que obviamente que es una ofensa, ¿no? Claro, pero da es risa. que no, Es exacto, cuchi. no suena, no me cuchi. suena, no me suena. Es cuchi. Es cuchi. Es zoofílico y estamos hablando de órganos. No sé, cosas pero raras. es que no me suena No ofensa. suena ofensivo. A mí no me suena. suena cuchi, no sé. No. Nunca A mí no me imagino suena. una lora. Pero Me da mucha risa, me parece sí, divertido, pero no me sigue sin sonar. Totalmente. bueno, no sé. Si te tengo que decir, gracias por preguntarme, si te tengo que decir una palabra favorita venezolana sería vergación. Me encanta cuando dicen vergación. Pero eso es muy específica de Maracaibo, pues eso no se usa en el resto del país. No. ¿No? No. Bueno, vergación. Igual, me gusta igual. Bueno, pero si usted está No bien, me va a dejar de está gustar. bien, Y está creo que bien. por ahí hablando de esto como de regiones, una que empezó siendo regional y capaz terminó volviéndose un poco más nacional es el Naguará. Nahuara. Ah, sí. Es esa, náhuara, es una expresión. Esa sí es Náhuara. más. Nahuara. Hace Es- mucho no la escuchaba esa. Es Está muy buena. específica Náhuara. de una región, pero se usa mucho más en otras partes. La cambio. Me gustó Nahuara. Náhuara. Sí. Es que expresa como todo. Un montón de cosas, Depende ¿no? del tono. Y te tengo otra deformación que hicimos, pero esta sí me gustó. Yo, mira de dónde viene esto, pero qué desgraciados somos matando el inglés. A ver. Para nosotros una siesta es echar un camarón, ¿no? Nosotros decimos, voy a echar un camarón, es que vas a tomar una siesta. Ok. Y eso también viene de la época de la explotación petrolera con los gringos,
que cuando un supervisor gringo quería hacer una siesta, y no sé, para que no lo vieran, él decía, I come around. I come around. Come around, camarón. O sea, es como que voy a dar una vuelta. Come around, voy a dar una vuelta alrededor. Al camarón. Ajá, entonces se iba donde no lo vieran y hacía la siesta. Obviamente los capataces, los peones se daban cuenta de que lo que iban era dormir, entonces adoptaron el camarón. Mira, qué loco. Qué locura. Qué lindo. Qué lindo los Entonces mi palabra me llamó mucho la atención aquí para los colectivos, el bondi. Bondi y colectivo también. Claro, pero Bondi viste y que aquí, colectivo aquí usan el bondi como que para un colectivo muy específico. Sí, acá decís autobús y te vemos con cara de salió de Discovery Kids directamente. O sea, ni autobús ni nada. Bondi, algún fino colectivo. Ahí está, listo. Más que eso no. Pero igual. Pero yo había entendido por ahí que colectivo es como el que está en la ciudad y el bondi es el que va más lejos. Depende Me cómo habían lo explicado eso alguna tomes, vez, no sé. depende quién te lo explique, viste, si me preguntás a mí es lo mismo, viste, o sea, la De verdad un que autobús. los dos van lejos, viste, los dos van de la misma manera, viste, o sea, que uno llegue más lejos o más cerca depende de las ganas del chofer, me imagino, ¿no? Porque sirven para lo mismo. A mí esa como me llamaba la atención, la busqué. ¿De dónde viene bondi? Esa sí la busqué. Tenés razón, Y perdón. ni siquiera es argentina. Bondi, ¿cómo que no? La usan acá Italiana. hoy en día, tampoco. Es de Brasil. Brasil. La adoptaron de Brasil. ¿Por qué? Viene de la época en que en Brasil empezaron a llegar los primeros tranvías y ese tipo de cosas, ¿no? Y decían, los tranvías obviamente, como eran, no sé si eran americanos o ingleses, de donde sea, de anglosajones en general, decían la palabra bond. Y el ticket que te vendían para tú montar, para abordarlo, también decía bond, que viene siendo como el abono, como algo así, ¿no? Los brasileros tienen como que, no sé si algún brasilero, por favor no me corrija o le pido perdón por esto que voy a decir, pero eso fue lo que leí. Los brasileros aparentemente tienen como cierto hábito a colocarle como una vocal al final de una palabra que termina en consonante. Y entonces en vez de decir bond, decían bondi. Bondi. Con la inmigración italiana, los primeros italianos, muchos italianos que llegaron a Brasil y que después brincaron para acá a Argentina, trajeron ese bondi para acá. Mirá qué loco eso. ¿Viste? A mí me gustaría... Pero esa palabra siempre me pareció muy curiosa y el bondi me gustaba también. Yo decía, es linda. hasta cuchi la palabra. Cuchi. Si me permiten cerrar de alguna manera, me gustaría que nos vayamos sabiendo que si nos escucha un brasilero, Maradona es más grande que Pelé. Antes que Mira, nada... aquí no se puede hablar de política, no entremos Por en favor, conflicto. por favor. No entremos en No conflicto. es política, es fútbol. Fue lo Es mismo, lo mismo. Bueno, es todo lo que es verdad. Vamos, vino tinto. Y bueno. Y bueno, la verdad muy lindo, muy lindo. Muy lindo todo. Muy educativo. Está bueno y Muy que bien. se van uniendo las palabras y creo que ya vamos a tener un lunfardo Venezolanizado. venezolano, sí, una Venezolanizado. cosa así. Ya nos vamos Está lindo. mezclando poco a poco. Un alfajor con caraotas, por ejemplo. Algo así. Una mezcla. Y bueno, pero eso está... Al team carota con azúcar. No, yo no soy de ese team. Yo no soy de ese team. Pero sí, definitivamente esta convivencia cultural lo que ha hecho es enriquecer el vocabulario de todos. Totalmente. Y bueno, ni modo que yo creo que pasa en todos los países que van adoptando expresiones que vienen de sus propias historias y de todo eso, ¿no? Y todo Así eso. que bueno, nos quedamos con eso, que lo importante es que nos entendamos cuando hablemos. Totalmente. Y bueno, aquí está Patricio, que es un ejemplo de que ya entiende más, nos entiende más a los venezolanos. Y gracias a ti yo entiendo también más a los argentinos. Yo hablo 2 idiomas. Inglés Venezolano estoy y aprendiendo, argentino. exactamente. Así que, final del recorrido. Final del Gracias por recorrido. escucharnos y Gracias. bueno, nos vemos a la próxima. Final Final del del recorrido. Chao.